Yo creo que son tres personas, tres compañeros y compañeras referentes cada uno de ellos en sus correspondientes ámbitos. Manuel Aguilar, un referente en lo social, lo comenté esta mañana como sindicalista, pero también como profesional de los servicios sociales. Tuve la oportunidad a finales de los años 80, a principios de los 90, cuando yo me incorporaba a esto del sindicalismo, compañeros de viaje en un momento y de aprendizaje, en un momento en el que estábamos también nosotros desarrollando y construyendo el componente sociopolítico del sindicato. Yo cuando he conocido, se habla mucho cuando se habla en temas de políticas sociales del modelo escandinavo, de estado de bienestar, y pagan muchos impuestos, tienen muchísimos servicios. Yo cuando he conocido sobre el terreno la realidad, lo que me ayudó a entender cosas, aparte de pequeñas anécdotas como esto de que la gente pague, por ejemplo en Noruega, todas las carreteras secundarias pequeñas y los caminos vecinales y pistas forestales son de peaje, y se paga. Yo pregunto, ¿y cómo lo pagáis? Pues no, se paga, te paras entre la carretera y una caja de madera echas el dinero, y si no tienes dinero, haces un impreso de giro postal que está allí, lo dejas allí para que la gente lo... Es decir, o como podéis ver como son el metro de Copenhague y que no tiene barreras a la entrada y la gente básicamente paga. Es decir, hay una cierta concepción de que como esto es nuestro, no es de ellos, es nuestro y lo pagamos nosotros a través de los impuestos, pues tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer las cosas como tocan. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso es muy claro en todos estos países, una de las cosas que hace que sea viable que la gente esté dispuesta a pagar impuestos muy elevados es que el grueso de esos impuestos que van a los servicios del Estado del Bienestar van a tu ayuntamiento. Es decir, no van a no sé quién, que luego dicen que hace no sé qué con ello, van a un sitio que yo veo y que yo como ciudadano, puedo ser ciudadano porque sé que eso está ahí, sé que las declaraciones de la renta de la gente son públicas, con lo cual puedo saber si mi vecino está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad, y uno nos controlamos a otros en ese sentido, pero al mismo tiempo sé que el gasto está ahí delante y lo puedo controlar. Pero siendo así, la legitimidad para pedir más esfuerzo y para compartir gastos y compartir cosas que colectivamente necesitamos es mucho mayor. En el fondo son formas de construir la ciudadanía. Y yo, por no alargarme más, solo recordaría algo que todos seguramente sabemos o deberíamos saber. No ya la historia del franquismo, la historia de nuestro país es que ciudadanía democrática, salvo los brevísimos interludios, el de la Primera República ni siquiera y el de la Segunda muy breve y con muchas dificultades, pues la tenemos de alguna manera desde el año 70 y pico. Es decir, este es un país que no pudo construir un concepto fuerte de ciudadanía democrática desde el XIX y todo el siglo XX, lo hemos empezado a hacer básicamente a finales del siglo XX, y eso tiene precios y tiene costes. Tiene esa imagen de que el Estado son ellos, de que nos quitan nuestros impuestos y no nos dan lo que nos deberían dar, pero siempre esa lógica que queremos menos impuestos y más servicios porque que lo paguen ellos, ¿no? Y ese tipo de concepción de no identificación, pero también vinculación y control sobre ese tipo de cosas, explica muchas de las dificultades que tenemos para articular cosas que las sociedades cada vez más complejas necesitan articular de manera colectiva. Y yo creo que ahí es donde tenemos un nudo que conecta muchas de las cosas que han ido apareciendo. Manuela Carmena, un referente en el ámbito del derecho, de la judicatura, un referente en materia también de igualdad y desde mi punto de vista también para las mujeres un modelo de lucha. Yo creo que también es importante señalarlo. Pues yo he echado de menos desde hace mucho tiempo es que socialmente nos unamos para ayudarnos. Yo he echado de menos muchísimo eso. Me ha parecido imposible que una sociedad civil no tenga un movimiento en este momento diverso y multiforme de ayuda para la gente que no puede estar pasando lo peor. Que esa raya que dice Mercedes en su libro desaparezca porque los que estamos en un sitio seamos capaces de echarnos a mano, de unirnos, hacer estructuras organizativas, hacer algo, ¿no? Me sorprende, a mí me ha sorprendido muchísimo que en este momento sea Cáritas, una organización esencialmente religiosa, quien está efectivamente haciendo el enjuague, ayudando, y en cierta medida la Cruz Roja, pero que no haya una organización de todos los ciudadanos, que digamos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Bueno, segunda cuestión. Creo que desde la izquierda estamos desaprovechando una cuestión muy importante de hacernos protagonistas de muchas áreas de la gestión pública. De alguna manera nosotros hemos entendido que los tienen que dar las cosas hechas. Cuando se ha planteado ¿por qué no van los voluntarios a las bibliotecas a echar una mano antes de que se cierren? La reacción ha sido tremenda, no, de ninguna manera. Si es necesario trabajos, que se creen, nunca lo tienen que hacer los voluntarios.
No sé, a mí no me ha gustado esa respuesta, porque yo pienso que nosotros deberíamos haber visto una oportunidad de entrar en la gestión pública y decirle sí a quien dicen eso, ¿vale? Asumimos eso, pero gestionamos nosotros. La ineficacia vuestra, la ineficacia de la administración pública, la reconocéis cuando decís que habéis llegado donde hemos llegado. ¿Vais a cerrar bibliotecas? No, no vais a cerrar bibliotecas. Vamos a intervenir nosotros, pero vosotros vais a tener que desplazar determinadas fuentes de ingreso y lo vamos a organizar. Si hay 2 funcionarios y 3 voluntarios, el importe total lo ponemos ahí y vamos a gestionar. Eso es una idea que para mí me parece muy importante. Segunda idea, no puede ser que planteemos una estructura de derechos sociales individuales sin darnos cuenta de ese gran sufrimiento que hay entre los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. A partir de ahí yo creo que no vale seguir reivindicando lo mismo en una situación creada probablemente con esas finalidades estratégicas de disminuir la igualdad o lo que sea, pero que hace que haya un derrumbamiento total de la estructura, ¿no? Yo hablaba antes con Javier y le decía, ¿qué está pasando ahora? Está pasando que cuando las empresas cierran no tienen dinero para indemnizar a los trabajadores. Lo llamemos como lo llamemos, pero no tienen dinero. Entonces podemos estar diciendo que es una vergüenza que den 20 días y que tendrían que dar un año, un mes, todo lo que pensamos, pero no hay. Hay que darse cuenta de que los modelos no funcionan y que entonces habrá que buscar otra estructura. Tercer lugar, el desempleo. Yo creo sinceramente que en este momento nosotros cuando estamos defendiendo con uñas y dientes el que las personas en desempleo no tienen que trabajar, yo creo que eso no es lo propio de este momento. Las personas, hay que conseguir que haya redes de personas en desempleo que trabajen para ayudar a los que no tienen ni siquiera esa prestación de desempleo. Y hay que buscarlo y hay que identificar intereses sociales. Yo sé lo discutible que fue cuando se planteó por la señora ministra de Empleo el que había que recurrir a ese decreto de 1983 en el que los trabajadores en desempleo deben trabajar por cuestiones para hacer tareas sociales, ¿no? Yo creo que de eso que hay que darle una vuelta, pero hay que coger ese reto. Para mí no se trata de hacer las tareas del Estado, lo que hay que hacer es que buscar una estructura de poner todos en masa, todos en conjunto, nuestros derechos y unir, sabiendo que los tenemos podemos ayudar a los que no los tienen, a hacer unas alternativas sociales distintas. Yo he echado mucho de menos esto y como tal es lo que aporto para el debate. Nada más, muchas gracias. Y por último, Fernando Lezcano, que tiene la responsabilidad de gestionar nuestra estrategia de comunicación, tanto en lo interno como en lo externo, y también la responsabilidad de gestionar los intereses de la organización, en términos afiliativos, en términos de representación sindical, etcétera. 2 pilares fundamentales de lo que es Comisiones Obreras. Estamos, a mi modo de ver, ante una crisis que no es coyuntural, que es una crisis más estructural, que es una crisis que enfrenta a las élites con la mayoría social. Pensar en el proceso de proletarización que se ha producido en sectores profesionales como son el mundo de la comunicación, los periodistas, pensar en la progresiva pérdida de estatus económico, social, que han sufrido sectores medios de la sociedad. Por tanto, estamos ante una crisis que enfrenta a las élites con la mayoría social y que tiene 2 caras, como decía, de la misma moneda, una en el campo social, donde creo que la contradicción fundamental se establece entre protección de la sociedad, de las personas y de los colectivos sociales frente a desregulación, y en términos políticos se expresa entre democracia y autoritarismo. Porque para imponer esas políticas de marcado carácter antisocial, el poder debe darle una vuelta de tuerca a la represión, es decir, se adoptan fórmulas autoritarias para poder imponer políticas que, lógicamente, van en contra de los intereses de los ciudadanos y frente a las que estos reaccionan, y porque la crisis, en este caso concreto, lo que ha hecho ha sido poner más en evidencia lo canallesco de los casos de corrupción, porque de lo contrario podríamos llegar a la conclusión de que el caso Bárcenas es original de este periodo de crisis,
Cuando me refería a que es un delincuente orgánico es porque ahora aflora, pero lleva 20 años practicando. Pero es que el anterior tesorero del PP también pasó, no creo que fuese por el mismo penal, pero por otro parecido, también pasó, y si no recuerdo mal, el anterior también. Por tanto, casos de corrupción política ha habido suficientes y han salpicado de una manera bastante transversal. Lo único que hace esta crisis es poner más de manifiesto lo que supone de desprecio hacia la mayoría de la ciudadanía que está sufriendo con mucha penuria las consecuencias de la crisis. Por tanto, si estamos ante una situación que no está provocada por la crisis, sino que la crisis lo único que hace es acentuarla, y llegamos a la conclusión de que esta crisis político-institucional se ha venido amasando a lo largo del tiempo, ¿ante qué estamos? A mi modo de ver, estamos ante la pérdida de impulso reformista que tuvo la transición política y que culminó con ese broche que supuso la Constitución de 1978. Creo sinceramente que está en cuestión todo aquel proceso y también sus actores político-institucionales y también personales, es decir, desde el punto de vista de los personajes que participaron en aquel proceso. Creo en ese sentido pues, que una ley de transparencia valiente debería ser útil y algunas otras cuestiones que podríamos considerar. Y en última instancia, el cómo puede contribuirse a ese profundo impulso democrático desde la radicalidad democrática, no se me ocurre otra manera en el que librar la batalla de las ideas, disputar la hegemonía cultural que lamentablemente considero que sigue estando en manos de los valores tradicionales de la derecha, para generar nuevas mayorías sociales que tengan capacidad de expresar en términos políticos la necesidad de ese cambio en profundidad. Nosotros colaboramos con toda modestia desde el papel que le corresponde al propio movimiento sindical, pero también colaboramos después de haber entendido que el conflicto no se dirime estrictamente en términos clásicos capital-trabajo, sino, como decía antes, entre élites y mayorías sociales a través de la conformación de ese ámbito de convergencia que es la cumbre social, donde participan más de 150 organizaciones que a su vez agrupan a más de 900 asociaciones de diverso signo y de diversa entidad, desde lo más general a lo más particular. Solo disputando la batalla de ideas, solo desde una nueva acumulación de fuerzas, acumularemos el potencial suficiente para lograr revertir esta situación en términos de recuperación democrática y en términos de recuperación de los derechos sociales. Y aquí lo dejamos.